Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de histopatología. Esta vez vamos a hablar de lo que es la glándula paratiroides, en el video correspondiente a sistema endocrino número 2. Como les dije, los videos van a estar subiéndose todos los jueves, hoy es viernes, pero bueno, las circunstancias. Pero se va siempre a cumplir, como les digo, el patrón semanal de subida. Y bueno, la medida de lo posible, aunque es lo ideal, lo voy a estar subiendo los días jueves. Y bueno, al igual que el video anterior, vamos a hablar un poco de lo que es la histología normal de la glándula paratiroides en las primeras diapositivas y después vamos a ver algunas de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en esta. Ok, comencemos. Glándula paratiroides. ¿Qué tiene para nosotros la glándula paratiroides? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué son las glándulas paratiroides? Hablamos en el video anterior de las glándulas tiroides, de la glándula tiroides, que va a ser una glándula que va a ser ubicada en la parte anterior del cuello, ¿ok? Va a ser una glándula grande, de dos lóbulos, y que en medio va a tener una conexión llamada istmo, que usualmente se va a ubicar en la parte anterior del tercio superior de la tráquea, y cogiendo también parte de lo que es la laringe. Muy bien. Las glándulas paratiroides van a ser 4 pequeñas glándulas, usualmente 4, aunque en algunas personas pueden ser más o menos. Van a ser 4 pequeñas glándulas que van a ser en la parte posterior de la glándula tiroides. De esta forma, 2 superiores y 2 inferiores. Cada una de estas glándulas va a pesar alrededor de 130 miligramos y va a medir entre 5 milímetros a 3 milímetros, con un 1.5 milímetros de ancho. Van a tener esa forma redondeada o ovoidea y, como les digo, van a ser ubicadas en la parte posterior de la tiroides. Van a ser muy relacionadas con esta. Muchas veces incluso van a compartir lo que es la cápsula de la tiroides, estando incluso por dentro de esta cápsula y colindando con el tejido tiroideo. Si cortamos, por ejemplo, una parte de la glándula tiroides, vamos a obtener esto. Por ejemplo, algo que vamos a ver siempre es que las glándulas paratiroides superiores van a ser usualmente por fuera de lo que es la cápsula tiroidea. Es lo más común. En realidad las glándulas paratiroides cada una tiene su propia cápsula fibrosa de tejido conectivo. Sin embargo, algunas veces las glándulas paratiroides van a ser por dentro de la cápsula de la misma tiroides, como este caso. Usualmente eso se va a dar con mayor predisposición en las glándulas paratiroides inferiores, pero también puede pasar en las superiores. Por ejemplo, aquí tenemos una porción de tejido tiroideo, ¿ok? Este es un pedazo de la tiroides, si se dan cuenta ven los folículos de lo que hablábamos en el video pasado. Y vemos aquí una parte un poco extraña, no es lo mismo que el tejido tiroideo, es más, es un poco más oscuro y es redondeado. ¿Qué es esto? Es una glándula paratiroides, que está justamente inmersa en medio del tejido tiroideo. Esta es una imagen pues a muy poco aumento, 40x, vamos a aumentarla. ¿Ok? ¿Lo ven mejor? Tejido tiroideo, folículos tiroideos, por acá células claras. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las células parafoliculares? Por aquí, productoras de calcitonina. Y aquí tenemos a la glándula paratiroides en esta zona. Las glándulas paratiroides, como les dije, macroscópicamente van a ser glándulas muy pequeñas, de alrededor de 5 a 3 milímetros de longitud, de diámetro, con 1.5 milímetros pues, de ancho. Van a tener esa forma ovoidea. Van a ser recubiertas de su propia cápsula, aunque, como les digo, en algunas ocasiones van a ser incluso inmersas dentro de lo que es el tejido tiroideo. Algo que vamos a encontrar en las glándulas paratiroides es presencia de células adiposas. Vamos a encontrar grasas en esas glándulas, es muy común encontrarla. Es más, en esa no se ve mucho, pero lo que es usual es encontrar amplia cantidad de células grasas, adipocitos, dentro del tejido paratiroideo. Lo agrandamos un poco más y esta es la histología que vamos a tener de las glándulas paratiroides en un mayor aumento, 400x en este caso. En la glándula paratiroides se va a producir la hormona paratiroidea o paratormona, que se va a encargar de parte de lo que es el metabolismo del calcio, ¿ok? Al igual que la calcitonina. Sin embargo, estas dos hormonas justamente van a tener funciones totalmente contrarias. La paratormona se va a encargar justamente, como les digo, de lo que es el metabolismo del calcio y el fosfato.
dentro del cuerpo. De hecho, cuando es liberada la paratormona, va a causar un aumento de la concentración de calcio en la sangre, o sea, un aumento de la calcemia, y al mismo tiempo va a reducir la concentración de fosfato en la sangre, contrario a lo que hace la calcitonina. Cuando es liberada la calcitonina va a causar todo lo contrario, una disminución de la calcemia, o sea, una disminución de la concentración de calcio en la sangre y un aumento más bien del fosfato sérico. Esa hormona paratiroidea o esa paratormona va a ser producida por las células principales, que van a ser uno de los dos tipos de células que vamos a encontrar en mayoría en la glándula paratiroides. Esos dos tipos de células van a ser las células principales y las células oxifílicas. Las células principales son las que ven en su mayoría en esta imagen. Pueden ver que hay unas células de un citoplasma un poco basófilo, un poco azulado, ¿sí? Con núcleos muy notorios, ¿sí? Los ven, esos núcleos notorios, oscuros, van a ser las células principales. Y en medio de ellas van a haber algunas células de un color un poco más rojizo, un poco más rosado, si se dan cuenta. Ven en medio de ellas células con un color un poco más rojizo, más rosado, o sea, un citoplasma mucho más acidófilo. ¿Las ven? Esas van a ser las células oxifílicas, que en realidad aún no tienen una función determinada, no se ha descubierto completamente su función, pero algunos estudios nos dicen de que estas células oxifílicas van a tener una función relacionada a lo que es la liberación de otros factores paracrinos, como por ejemplo la proteína relacionada a la paratormona. A su vez, se cree también que esas células oxifílicas son la forma inactiva de las células principales. Es decir, cuando las células principales dejan de secretar la paratormona, se vuelven acidófilas y toman la forma de estas células oxifílicas. Bueno, pasamos a otra imagen y acá la observamos mejor. Aquí sí vemos mejor la diferencia entre las células principales y las células oxifílicas. Las células oxifílicas van a tener un color más acidófilo, un citoplasma mucho más acidófilo. Lo vemos aquí. Estas células de aquí, que si se dan cuenta tienen un color mucho más rosado, un citoplasma mucho más amplio y claro, ¿ok? Van a ser las células oxifílicas, ¿ok? Las distingue muy bien aquí. Y estas células de aquí, mucho más notorias, con un núcleo mucho más notorio, un citoplasma más oscuro, más basófilo, van a ser las células principales, que como les dije van a ser las células que van a estar encargadas de la secreción de paratormona, ¿ok? Hormona encargada de lo que es el metabolismo del calcio y el fósforo en el cuerpo. Este es un corte de una glándula paratiroides a 400 aumentos, igual que el anterior. Solamente que la tinción es mucho más notoria para distinguir lo que son las células principales de las células oxifílicas. Ok, entonces comencemos con la primera patología. La histología de lo que es la glándula paratiroides es bastante sencilla. En realidad no hay muchas cosas que tienen que acordarse. Y usualmente cuando les presenten las láminas en sus pruebas, por ejemplo, siempre va a venir acompañado de un poco de tejido tiroideo, porque van a estar muy en contacto, así, y aparte las glándulas paratiroides van a ser muy pequeñas, entonces solamente las láminas van a tener una parte de glándula paratiroides y alrededor por ahí un poco de tejido tiroideo, folículos tiroideos. Obviamente ven la diferencia acá. Ya han visto las láminas anteriores, lo que era la histología normal, ¿okay? Donde ven la distinción entre células principales y células oxifílicas. Vemos que ese lado de aquí es mucho más acidófilo, o sea, correspondería a lo que es la región de las células oxifílicas, y en esta parte de acá células mucho más oscuras, lo cual correspondería a una región controlada por células principales, ¿okay? Como dos bandos. Sin embargo, ven que aquí hay muchos agujeros, entre comillas, ¿sí? En realidad no son agujeros, en realidad son formaciones causadas por la hiperproliferación de células de la glándula paratiroides, que usualmente van a ser las células principales, van a ser las principales que se van a hiperplasiar. Recuerden la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia. Cuando hablamos de una hipertrofia estamos hablando de un aumento de volumen, pero cuando hablamos de una hiperplasia, como en este caso, estamos hablando de un aumento en el número de células, un aumento de la masa total de células, como en este caso. Va a haber una gran proliferación de células
usualmente, mayoritariamente principales, y vamos a tener esta conformación. Si aumentamos la imagen, en esta imagen vemos justo lo mismo del anterior, pero un mayor aumento. Cuando existe la hiperplasia de lo que son las células principales se caracterizan por tener un citoplasma mucho más basófilo, un citoplasma mucho más oscuro. Entonces, vamos a ver justamente células en una mayor cantidad y de un color mucho más oscuro, que usualmente van a adoptar formas extrañas, como especie de cales, una forma agusanada, por así decirla. ¿Ok? Prácticamente conglomerándose entre ellas. Eso va a ser lo mismo, va a ser una hiperplasia paratiroidea. Recordemos que la hiperplasia paratiroidea más común la vamos a encontrar en lo que son el tipo de hiperplasia paratiroidea más común va a ser justamente la hiperplasia de células principales. Ok, siguiente patología. En realidad aquí no hay solamente una patología, hay tres. Y es justo lo que quiero que vean. Miren acá. Aquí, si se dan cuenta, ven una parte de células de color mucho más oscuro y una parte de células de color más rosado. Estas vendrían a ser células principales, ¿ok? Y esas vendrían a ser células oxifílicas, separadas justamente en lo que vendría a ser parte de una glándula paratiroides normal. Ahora, acá, ¿qué es esto? Si se dan cuenta, esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí es un quiste. ¿Cómo lo sé? Porque adentro hay líquido. Si se dan cuenta, para esa parte está la cápsula de tejido conectivo, aquí limitando, y acá, bueno, ya no hay nada. Ese es el límite justamente de la glándula con su lámina de tejido conectivo, y para acá más bien hay líquido, separado por una pequeña membrana de células aparentemente cúbicas, ¿ok? Formando lo que vendría a ser un quiste a este lado de esta glándula paratiroides. ¿Y qué es todo esto de acá? Si se dan cuenta, es una estructura un poco ovalada, un poco ovoidea, ¿ok? Con un patrón más o menos homogéneo. Avanzamos, y no quiero que vean el nombre, y vemos la parte de abajo. Vemos la parte de abajo que si ven, tiene el mismo patrón más o menos homogéneo, con mucha celularidad. Y vemos pues la cápsula de tejido conectivo que le está rodeando, que está siendo empujada, y a su vez vemos algo. A este gran cúmulo de células lo está limitando una membrana, una cápsula, y alrededor de esta hay más tejido paratiroideo. Tejido paratiroideo que, si se dan cuenta, no tiene tan igual composición. Vemos células principales, vemos células oxifílicas y vemos también células adiposas, que, si se dan cuenta, no hay en este cúmulo. Y yo les dije que encontrar células adiposas dentro del tejido paratiroideo es normal. Esto de aquí corresponde a un adenoma paratiroideo, como dice su nombre. Este es un adenoma, ¿sí? Es un tumor. ¿Recuerdan los tipos de tumores? Cuando hablamos de un adenoma, estamos hablando de un tumor, una neoplasia de células glandulares o de aspecto glandular. Cuando hablamos de un carcinoma, hablamos de células epiteliales. Cuando hablamos de un sarcoma, estamos más bien hablando de células de tejido conectivo, y así. En el caso de la glándula paratiroides, tenemos un tumor formado a partir de células de ella, y son células glandulares. Entonces va a ser un adenoma paratiroideo, acompañado también de un quiste hacia este lado, si se dan cuenta. Ok, ahora veamos un poco más al fondo de esto. Vemos la parte de abajo de lo que ya les expliqué. Vemos esto de aquí. Esta imagen es una gamografía con tecnecio 99. ¿Ok? Y esto nos va a demostrar qué cosa. ¿Ven acá? ¿Qué es esto? Esta silueta. Esa silueta es la glándula tiroides. Que, si se dan cuenta, esa glándula tiroides tiene anexa una pequeña zona de mayor actividad, o una zona de más radiofrecuencia.
¿ok? Esa parte de acá vendría a ser un adenoma paratiroideo, que si se dan cuenta es justo anexo hacia la parte inferior de la tiroides. Eso vendría a ser un adenoma paratiroideo que se corresponde con esta imagen que hemos encontrado aquí. Eso es lo mismo, si se dan cuenta. ¿Ok? Esto es el adenoma paratiroideo. Cuando hablamos de un adenoma, como les dije, va a haber una proliferación de células atípicas, pero que van a estar relacionadas con un tipo de células normales. En este caso, las células que van a aumentar en cantidad van a ser justamente las células principales, las células glandulares, las que van a estar activas dentro de la paratiroides. Estas van a adoptar una posición un tanto extraña, ¿ok? Como formando figuras pseudoglandulares, que es como se le conoce, ¿ok? Tomando una disposición pseudoglandular, así como canalículos, como bolas por todos lados, así como si fuera una glándula en sí, pero de forma totalmente desordenada. Y vemos pues la gran celularidad que hay, múltiples células que se parecen a las células principales, pero en realidad son un poquito diferentes, ya que son células atípicas. Eso es lo que vamos a ver en un mayor aumento en un adenoma paratiroideo. Obviamente pues lo vamos a distinguir porque va a estar pues encapsulado, ¿ok? Muchas veces se van a acompañar a quistes, como lo han visto en la lámina anterior, pero esa va a ser la imagen clásica que vamos a tener en un adenoma paratiroideo. Una imagen así, una imagen capsular, ¿ok? Que está rechazando tejido paratiroideo normal y células adiposas también. Y en medio de él vemos pues que predomina un tipo de célula nada más. Predomina un tipo de célula y este tipo domina todo el espacio. En este caso vemos que es bastante notoria la coloración de células que asimilan células principales. Pero en realidad van a ser células atípicas dependientes justamente de las paratiroides. Ok, bueno, eso es todo, chicos, espero les haya gustado. Y como les dije, disculpen, ya sé que hoy es viernes y prometí que iba a subir los videos todos los jueves, pero bueno, las circunstancias de la vida, cosa del Orinoco, como siempre digo. Y bueno, espero les haya gustado. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier cuestión, pueden enviarlo a ese correo, pueden dejar sus comentarios en el video, o pueden enviar un mensaje directamente a la página de Medical Science o los repasos médicos. Bueno, espero les haya gustado y hasta el domingo con un nuevo video de medicina para todos. Bueno, eso es todo y gracias. No olviden suscribirse.